Bueno, la idea es hablar un poco sobre los finales inesperados, los finales imprevistos o sorpresivos, aquello que Quiroga llamó finales de efecto, eh, aquellos desenlaces que cuando uno llega como lector ahí le causan una sorpresa, pero a su vez una aceptación de esa sorpresa. Parece un poco paradójico y vamos a hablar de algunas cuestiones que son paradójicas, pero el final inesperado, el final sorpresivo, es preparado. Hay toda una preparación para llegar a ese final sorpresivo y que aquello no parezca una especie de trampa, de conejo sacado de la galera por parte del autor, simplemente para provocar el efecto de la sorpresa. No, el final sorpresivo, el final inesperado, ese final de efecto, lleva toda una preparación a lo largo del cuento, una preparación que quizás en una primera lectura no la vemos, no la percibimos, pero cuando llegamos al final, llegamos a la sorpresa y repasamos el camino andado por la lectura, decimos, con razón dijo aquella cosa, con razón pasó aquella otra, ¿no? Y ahí vamos atando las piezas que fueron, las miguitas que fueron soltándose en el camino por parte del narrador y de los personajes para llegar a ese desenlace. Voy a utilizar como ejemplo el cuento El hijo de Horacio Quiroga, pero pueden aplicar esto a cualquier historia con final sorpresivo. En particular Quiroga, en su teoría sobre el cuento, ha elaborado, es muy conocido esto de que las tres primeras líneas de un cuento son casi tan importantes como las tres últimas. Y fíjense en lo que pasa en las primeras tres líneas del cuento El hijo. Es un poderoso día de verano en Misiones, con todo el sol, el calor y la calma que puede deparar la estación. La naturaleza, plenamente abierta, se siente satisfecha de sí. Es un planteo tradicional, una presentación nos da una época, un lugar y una atmósfera, ¿no?, de donde se va a desarrollar la historia. La historia del hijo es muy conocida, la podemos repasar ahora, ¿no? Un padre y un hijo que se tienen solos a sí mismo uno al otro, que viven en la selva de Misiones, que no tienen a más nadie en el mundo, un niño de 13 años y un padre adulto que se aprecian mucho y que tienen un conocimiento muy cabal uno del otro, que se respetan y que saben entenderse, por lo que se dice durante la narración, que saben entenderse de memoria, con muy pocas palabras. Un hijo que es preparado desde la más tierna infancia para vivir en la selva y salir a cazar, y está entrenado para portar armas, y eso le da confianza al padre para dejarlo solo a ir a cazar al medio de la selva, no solo porque está entrenado, sino porque le tiene confianza. Un día parte de cacería, solo el niño, como es habitual. Se escucha un disparo a determinada hora, después de eso no se escucha más nada. Llega la hora en la que debería haber llegado el hijo, porque siempre lo hace, porque siempre llega a la hora que el padre le dice. El padre empieza a preocuparse, pues el hijo no llega, y empieza a repasar mentalmente lo que pudo haber pasado con el hijo, ¿no? Ya antes había repasado mentalmente el camino que iba a tomar el hijo, por dónde iba a andar, qué fue ese disparo que hizo. Lo conoce tanto que es capaz de crearse en su mente una imagen de todo lo que ha hecho el hijo. Y ahora comienza a crearse una serie de imágenes que son trágicas, y que no es la primera vez, según lo que nos dice el narrador, este narrador omnisciente que conoce toda la historia, no es la primera vez que el padre imagina o alucina que el hijo ha muerto. Sale desesperado a buscar al hijo y tenemos dos desenlaces, algo muy particular en esta historia. Primero parece encontrarlo, lo abraza y vuelve con él a casa, y esa es la primera imagen que tenemos, el primer desenlace, y separado por un espacio en blanco, un segundo desenlace de la historia, el verdadero, el real entre comillas, ¿no? El real dentro de la ficción, en la que el narrador, que es omnisciente, como dijimos hoy, que sabe toda la historia, nos muestra al padre volviendo solo con el hijo, abrazando el aire, ¿verdad? Entonces tenemos dos desenlaces, una cuestión muy rara, un desenlace para el personaje del padre, que cree haber encontrado a su hijo, que alucina haberlo encontrado, y un desenlace para los lectores, en el que sabemos la verdad dentro de la ficción, de que el padre no ha encontrado a nadie. Entonces, ¿qué pasa en este cuento y cómo es preparado ese desenlace sorpresivo? Sabido es que los cuentos de Quiroga culminan casi siempre con una muerte, entonces es esperable que ocurra una muerte. Quiroga es consciente de esto,
ha basado su carrera en la escritura presentándonos muerte. Entonces, ¿dónde encontrar la variante? En la forma y en lo que pasa con esa muerte al final, ¿no? Quiroga prepara dos cosas. Prepara lo esperado y lo inesperado. Y las dos cosas están muy bien preparadas. Y hoy decíamos, bueno, el escritor no tiene que engañarnos. Y Quiroga juega un poquito a engañarnos, pero engañarnos con las cartas vistas. Es decir, engañarnos con todas las reglas, en una buena, como se dice habitualmente. Porque primero nos lleva hacia ese final esperado de que el hijo va a morir. Hay un montón de cosas que anuncian que el hijo va a morir. Si uno repasa, hay un montón de frases dichas como al pasar, que son indicios, pruebas de que ese desenlace va a ocurrir. Por ejemplo, para cazar en el monte se requiere más paciencia de la que su cachorro puede rendir, dice en un momento el narrador, metido en la cabeza del personaje. Más adelante dice, él fue lo mismo, a los 13 años hubiera dado la vida por poseer una escopeta, su hijo de aquella edad la posee ahora, y el padre sonríe. Piensen que esta afirmación, que parece una cosa dicha como al pasar, cosa habitual en la relación entre padre e hijo, lo que un padre hubiera querido tener cuando era niño y no tuvo, se lo da al hijo cuando es adulto y él puede darse, adulto no, cuando es más grande y él puede cumplir esa función y darle aquello que no tuvo cuando él era niño. Fíjense, decía, esa frase que parece inocente guarda en sí un silogismo, un razonamiento donde está escondido el desenlace del cuento. Él fue lo mismo, o sea, el padre fue lo mismo. A los 13 años hubiera dado la vida por poseer una escopeta. Su hijo de aquella edad la posee. O sea, él a los 13 años hubiera dado la vida, el hijo tiene 13 años, posee la escopeta. ¿Cuál es la solución del silogismo si uno pasa raya ahí? El hijo dio la vida. ¿Verdad? Pero dio la vida no metafóricamente, literalmente. Tan fácilmente una criatura calcula mal, sienta un pie en el vacío y se pierde un hijo. Porque ese padre de estómago y vista débil y sufre desde hace un tiempo de alucinaciones. Hay dos líneas de indicios, decíamos hace un ratito. Una línea de indicios de pruebitas, de motivos que van llevando hacia la muerte, ¿tá? Hacia el desenlace de la muerte del niño, y otro que van llevando hacia el desenlace de la alucinación del padre. Desde el principio, desde las 3 primeras líneas que leí hoy al comienzo de esta grabación, ¿tá? Desde ese sol agobiante, desde ese calor que está en las 3 primeras líneas, ¿tá? Ese calor agobiante, ¿tá? Va a ser, ¿tá? Sumado a la psiquis del padre, al problema del padre, de la desaparición del hijo, que se junte todo eso y coagule en la alucinación, ¿tá? Sumen todo eso, preocupación, desesperación, sol, mediodía, el padre sale al mediodía, y como dicho al pasar, también por el narrador, la información es que salió, ¿tá? Sin sombrero y sin machete. Esa es una objetivación de la desesperación. Miren, en la selva, ¿cómo va a salir sin sombrero, sin protección y sin machete para abrirse camino? Pero esa es la objetivación de lo desesperado que está el padre, que no midió cómo iba a salir, salió simplemente. Después, el factor clima, el factor ambiente, más lo que, insisto, lo que ya se ha dicho de que ha alucinado otras veces, ¿no? Que el hijo muere, ¿tá? Nos lleva a ese final alucinado, ¿tá? Y decíamos, tenemos otras pistas que van sumándose a que el hijo muere, ¿tá? Y todo esto, ¿tá? Con otros indicios, con otros motivos que se van desparramando por el cuento, que hacen más trágica la historia, ¿tá? Porque evidentemente la historia, en un principio esta historia se iba a llamar El Padre, por ejemplo, ¿tá? Y Quiroga le cambió el título para El Hijo, ¿no? El foco estaba en el personaje del padre, por lo menos en el título, y después pasó el protagonismo de ese título al hijo. Me parece un acierto, porque acá la tragedia, ¿no? reside en el hijo. El padre es el que queda ahí alucinando, ¿no? Y fíjense cómo la tragedia también se construye magistralmente por Quiroga. Un padre y un hijo solos en la selva. No hay otro niño, no hay otro hijo, no hay una mujer, no hay nadie para consolar a ese padre. ¿Tá? La pérdida es mucho mayor. Es un niño, 13 años, no es un personaje adulto, ¿no? Donde la pérdida es dolorosa también, pero la pérdida acá se acrecienta. Entonces la pérdida, ¿cómo se acrecienta? O el dolor, lo trágico se acrecienta, construyendo una relación entre padre e hijo donde son los únicos que se tienen entre sí,
una relación que es buena, ¿no? Se quieren, se respetan, se protegen uno al otro, ¿no? Eso también hace que la historia termine de manera mucho más trágica, ¿no? Y después entonces eso hace también que el padre viva preocupado por el hijo. Más allá de la confianza que tenga, se comporta como un padre habitual en unos aspectos y en otros no, ¿no? Porque uno desde afuera, desde acá, desde Montevideo en el siglo XXI, se podría pensar y decir, pero ¿cómo va a ser esto de dejarlo ir solo a un niño de 13 años con una escopeta? Bueno, es la crianza, es la época, es el lugar, hay todo un contexto que lo habilita a hacer eso. Eso no quiere decir que el padre no se preocupe, igual como que cualquier otro padre, ¿no? Sale y se preocupa y repasa mentalmente lo que el hijo podría estar haciendo, ¿no? Otra de las pistas de que el final el hijo ha muerto es aquel disparo que después no se escuchó más nada, ¿no? El disparo de las 10 de la mañana se retoma al final cuando se cierra la historia y se dice que el niño está muerto. Bueno, desde ahí, desde ese momento no se ha escuchado más nada. Sonríe de alucinada felicidad, pues ese padre va solo, a nadie ha encontrado y sus brazos apoyan el vacío, porque tras él, al pie de un poste y con la pierna en alto, enredadas en el alambre de púa, su hijo bien amado yace al sol, muerto desde las 10 de la mañana, desde la hora en que se escuchó el tiro, y de la manera en que se había dicho que el padre lo había imaginado, o que el padre había formulado, o que el narrador a través de la mente del padre había formulado una posible preocupación sobre lo que le pasó al hijo. Tan fácilmente un hijo pisa mal un poste, ¿no? Se cae y muere. Bueno, pero efectivamente es lo que ha pasado. Entonces, el final inesperado, esto de que en realidad está alucinando, se ha preparado de todas las maneras posibles, tanto la muerte como el final alucinado. La muerte parece ser el primer final al que nos conducía Quiroga, y el conejo sacado de la galera podría ser lo alucinado, pero insisto, no es un final que se sacó así de imprevisto, está bien preparado desde el inicio, desde el montón de pruebas que ustedes pueden repasar. Yo solo di algunas, hay un montón de indicios que van preparando la alucinación del padre. Repasen, lean atentamente y verán que hay un montón. Es decir, no es un final ahí traído de los pelos, sino que fue preparado, no es y todo fue un sueño, sino que esta alucinación llevó un camino, una meditación, y una serie de enlaces a la hora de escribir. Bueno, eso es lo que hay que hacer a la hora de hacer un final inesperado: construirlo, pensarlo. Para el escritor no va a ser un final inesperado, va a ser un final muy pensado. Bueno, por acá esta pequeña disertación sobre los finales inesperados, espero que les sirva para escribir uno.